Estás escuchando Radio Nuevo Mundo, el todo por la tarde, es el espacio de la música chilena y también de la literatura. Estamos llegando a esta hora a Valdivia, 92.1 del FM, Punta Arenas, 104.7 del FM, todo el litoral central se conecta en el 92.9, Curicó, 102.3 del FM y por supuesto saludamos a todos y todas quienes están conectados a través del www.radionuevomundo.cl. Hoy vamos a hablar de Quiltras. Es el primer libro de cuentos de la escritora Arelis Uribe, también conocida en Twitter como Arolas Uribe, una joven autora que ha destacado por su labor periodística en distintos medios chilenos como The Clinic y Nacional La Feria también, donde mantiene una columna de género. El género, la clase, la desigualdad, la educación chilena son muchos de los elementos que están cruzados en los textos, en los cuentos de Quiltras. Hoy estamos con Arelis Uribe, una escritora que podríamos decir es trending topic. Desde hace varias semanas su nombre ha estado apareciendo y por supuesto el nombre de Quiltras, el nuevo libro además de los libros de la mujer rota. ¿Cómo estás, Arelis? Bien, muy bacán estar acá contigo, Richard, en esta instancia de entrevista. ¿Cómo han estado estos días de fama, de figuración después del lanzamiento, que estuvo muy emotivo también, de las entrevistas que ya han comenzado a aparecer y también cómo ha estado la recepción, los mensajes que llegan tan sentidos de pronto de quiénes son los primeros lectores? Te fue muy bien en la Furia del Libro este fin de semana también. ¿Cómo ha sido esa reciprocidad que se ha recibido desde los lectores? La verdad estoy sorprendida porque yo creo que soy de esa gente que siempre espera lo peor, entonces cuando pasan cosas buenas se sorprende gratamente. Entonces nunca pensé que le iba a ir tan bien al libro, no pensé que se iban a agotar los libros en La Furia, no pensé que a la gente le iban a gustar las historias, entonces estoy súper contenta porque me ha comentado mucha gente que a mí directamente me han escrito personas que no conozco o en Facebook, en las redes sociales, de que les gusta el libro, se han sentido súper acompañados, que han encontrado cosas bellas en el libro y a la vez gente cercana me comenta que han escuchado hablar del libro, que les preguntan por el libro, que lo han visto, entonces estoy súper contenta en verdad, estoy muy, muy, muy feliz de cómo le ha ido. Más allá de las temáticas y de los personajes, yo creo que hay dos elementos que cruzan los textos. Uno es la sensibilidad y el otro es la pasión con que están escritos y manifestados algunos reclamos dentro de algunos personajes. Pero antes de pasar a las historias y a los personajes mismos, a los lugares que se narran, me gustaría conocer, Arelis, cómo fue tu paso hacia la ficción, porque los que te conocemos desde hace algún tiempo te conocemos desde la narrativa periodística, siempre con mucha literatura, siempre con harta poesía, con la figura retórica presente, pero pasar derechamente al código de la ficción es una operación intelectual, si se quiere, deliberada. ¿Cómo fue ese paso hacia la ficción? A ver, yo en el 2014 tomé 2 talleres como literario bien importantes. Uno con Juan Pablo Meneses, de Crónica, en el que aprendí mucho, mucho, mucho. Y también, a los meses después, tomé uno de ficción con la María José Viera Gallo. Era como... A mí me gusta mucho aprender y tomar talleres y todo. Entonces, cuando tomé el de ficción y el de cuentos, dije, ya, pues voy a empezar a escribir cuentos. Y escribí como 2 con los que no pasó mucho. Y después escribí Quiltras, que quedó finalista en el concurso de cuentos Paula y que le daba título al libro. Y yo me acuerdo que escribí 3 cuentos y los mandé a concursos distintos sin ninguna esperanza. En 2 no pasó nada. Y después quedé finalista en el concurso de cuentos Paula y dije, uy, ese concurso era mucho más importante que los otros, que eran más pequeños que había participado. Entonces dije, parece que puedo hacer esto. Y después escribí otro, lo mandé a otro concurso, también quedó finalista y dije, ya, creo que debo hacer esto. Y Juan Pablo Meneses, me acuerdo que en un momento me dijo, oye, ya, pues te he ganado hartos concursos, como escribe un libro, pues como que si no vaya a ser como la anécdota de que alguna vez fuiste finalista en algo, tenés que concretar todo ese trabajo y todo lo que pensáis en un libro. Y eso empezó a hacerse como, yo creo que bien en serio, como a principios del 2015, y estuve todo ese año escribiendo, yo creo que escribí como 10 cuentos en total, más, hubo hartos que deseché, que no funcionaban, y me fue quedando como con lo que me hacía más sentido, como con la idea de un libro, que en el fondo igual un libro tiene como un relato. O sea, a la gente que lo ha leído, cualquier cuento se podría llamar Quiltras dentro del libro. Entonces, ahí me di cuenta que había como una unidad
y lo terminé como manuscrito y después lo envié a los libros de La Mujer Rota cuando vi una convocatoria abierta y les gustó. Y de ahí se publicó y es todo lo que está pasando ahora. Sí, Juan Pablo Meneses, que hay que decir es uno de los más destacados periodistas chilenos. Un grande. También muy destacado en el ámbito sobre todo de la crónica, donde la pluma periodística se suelta y a veces se confunde también con lo que podría ser ficción. ¿Qué posibilidades narrativas, cómo se potencia lo bello en el formato pleno de la ficción? ¿Qué encontraste de alguna manera en la ficción que no está en el periodismo para expresar algo? Yo creo que lo más bacán es que podéis mentir mucho. Como que en el periodismo no podéis mentir. Y yo creo que por eso a mí, por ejemplo, la crónica, los reportajes se me hacen muy difíciles, porque a veces me gustaría torcer la realidad para que fuera más bella y no podéis, tenéis que hacerlo con los elementos que tenéis. En cambio, en los cuentos tú podés inventar que alguien tiene ciertas características o adornar las características de una persona o de una familia, de una situación, hasta los límites de belleza que tú queráis. Y eso es bacán. ¿Y hay mayor soltura a la hora de referirte a una característica de un personaje o de algún lugar metafóricamente? Porque en algunos párrafos uno se puede encontrar con imágenes que son muy metafóricas, con comparaciones que a la vez son muy creativas, y uno se pregunta, ¿esto requiere más tiempo de elaboración que un texto periodístico? Es que depende, no sé. Es que, mira, la verdad es que yo igual llevo harto rato escribiendo, entonces, por ejemplo, Quiltras me tomó, no sé, una semana. Lo escribí en una tarde de una sentada, después lo dejé reposar y lo edité. Entonces hay hartas cosas que yo creo que igual te pasa, tú que escribí, que en el fondo tenía una idea y cuando la vaciáis, no sé de dónde cresta viene, pero vienen ciertas formas de decir las cosas. Y eso viene de mucho entrenamiento, de leer mucho y de haber soltado la mano en el sentido de que empecé a decir las cosas de manera más directa, pero es puro training y puro ser cara de palo, pues decir, a mí me tinca esta comparación y hacerla nomás, sin que te importe lo que va a pensar el resto, y muchas veces funciona. ¿Quiltras es el texto fundacional de todo el libro? Sí. Y se nota que hay mucho corazón ahí porque es un texto muy apresurado, está quizás en un código de escritura distinto al resto. Sí. El resto se nota más pausado, quizás más orientado en cuanto a la narración de las historias. Quiltras es un impulso de fuerza y de pasión que no tiene freno, ¿no? Sí, más frenético, Sí. sí, es verdad. Es que yo creo que porque fue el cuento que escribí más libre, porque, bueno, te decía antes de entrar al programa que cuando me puse a escribir cuentos habían varios que no funcionaban, y un día dije, voy a escribir un cuento como si le estuviera contando una columna a la feria, pero, no a la feria, sí, pero sin opinión, solo con imágenes. Eso sentí que quería hacer. Y lo escribí de una y pasó eso, pues que en el fondo fue como que vomité la idea que tenía, después la edité un poco, le cambié un poco el final, y eso fue todo. Pues en cambio, ponte todo el cuento que abre el libro, Ciudad Desconocida, fue una idea que mastiqué, y ahí el ejercicio fue pensar que le estaba contando algo a mi mejor amiga. Como que me imaginé estar con mi mejor amiga tomándonos una chela y decirle, te tengo que contar la historia de cómo me volví a encontrar a mi prima ahora que volví a la universidad. Eso sentí que tenía que contarle. Entonces otro ritmo, es como el ritmo de cuando tenía un pucho, ¿cachai? Sí. Funciona eso de posicionarse, ¿no? De encontrar un interlocutor imaginario. A mí me sirve harto eso. Cuando se escribe desde el frenesí, como está escrito Quiltras, hay un sentimiento que a uno lo controla. ¿Qué sentimiento a ti te controló para escribir Quiltras? ¿La indignación? ¿El odio? Yo creo que la nostalgia. ¿La nostalgia? Sí, la nostalgia, que en el fondo... ¿La nostalgia enojada o no? No, era la nostalgia por alguien que querís que ya no te quiere de vuelta. Como yo creo que los mayores desamores que una puede tener son las amigas que no te corresponden. Esas amigas que tú querís y que le decís como, oye, juntémonos, y te dicen sí, o como que al final te dejan de pescar, y está bien, la gente cambia. Pero yo creo que todos tenemos por ahí una amistad que es unidireccional, que o te piden mucha amistad a alguien que tú no podés respondérsela, o nosotras añoramos estar con alguien que tuvimos una amistad muy bacán y ya fue, pues cambiamos, crecimos, vivimos en países o ciudades distintas. Entonces era eso, como el sentimiento de querer mucho a alguien y que esa persona ya no quiera estar contigo. ¿Qué importancia tiene para ti, Arelis, el noquear de entrada con un texto? Porque es algo que hace Quiltras, ¿no? Como que te toma
con un párrafo que luego voy a leer y que después va introduciéndote hacia una historia que es mucho más rica que ese knockout del comienzo, pero la imagen del comienzo es ineludible. Es que yo creo que como lo pensé para la feria, en la feria en general tenemos, bueno, no la feria, tenemos una postura bien militante, entonces yo creo que era noquear con la pobreza, como iba a hablar la historia de dos escolares y primero quería mostrar el lugar donde se desenvolvían. Y ese lugar es totalmente miserable. Entonces, yo creo que no hay forma de, ¿cómo decir?, de tapar ese lenguaje, de limpiarlo, porque es lo que hay en el fondo. Entonces, eso de la intuición de elegir las imágenes para noquear, o de la idea de tener imágenes para noquear, es bien intuitivo al final. Como que después de que lleváis un rato escribiendo, sale y funciona nomás. Sí, el libro tiene como trabajo de diseño un boleto de micro donde aparecen dos niñas estudiantes que efectivamente era un boleto de micro que existía por allá por los años 90. Sí. Y la educación es algo que cruza también muchísimo el texto, la educación, la desigualdad social, por supuesto también la discursividad y sensibilidad femenina. Y en ese sentido me gustaría leer el inicio de Quiltras para que un poco nuestros auditores y auditoras sientan esa pasión tan drástica, ¿no? Dice: me acuerdo del comedor lleno de caca de paloma, me acuerdo de las manchas, eran como la mezcla de blanco y gris en la paleta de un pintor, pero secas y poniéndose verde oscuro, fosilizándose en el techo, en el suelo, en las ventanas, en la mesa al lado de nuestros tuppers con arroz con huevo o con porotos con rienda calentados en el único microondas del casino. Me acuerdo que todo era cemento o tierra. Me acuerdo del baño con las tazas vomitando litros y litros de aguas, regurgiteando lo que alguien había depositado hace días, semanas o meses. Me acuerdo que había que entrar al baño aguantando la respiración o respirando por la boca. Los pies chapoteaban y una se mojaba, igual que en los días de lluvia cuando la gran avenida se inundaba. Todavía se inunda así. Me acuerdo que había que pedirle confort al inspector en el recreo y todo el colegio te veía hablar con el viejo de delantal blanco, pasándote un pedazo de papel medio café, áspero y enrollado, y lo que originalmente pretendías hacer en privado se hacía público. Esta manifestación tan rápida, tan violenta también, si se quiere, de una expresión, de una manifestación de lo que ocurría en un colegio pobre, que sigue ocurriendo, es algo que inmediatamente conecta a cualquier persona que estudió en un colegio así, que no es poca gente, podría decirse que es la mayoría sí. De Chile, ¿no? Cuéntanos un poco tu relación con lo educacional y por qué la educación tiene aquí un rol central en tu libro. Yo creo que algo que a mí me cambió la vida fue, primero que tú cuando eres adolescente o hasta los 18 años, tú la vida la hacías en el colegio y tus amistades más importantes son del colegio y todo el tiempo te están diciendo que lo que vaya a hacer depende de cómo se haya en el colegio, como que era un proyecto a futuro siempre en el colegio. Y después cuando tenía, hace como 2 o 3 años entré a trabajar a una fundación que se llama Educación 2020 y aprendí mucho y en el fondo lo que adquirí ahí fueron herramientas teóricas como para entender y poder como comprender cuáles son las dinámicas políticas que se dan al interior de un colegio y entender como mucha diferencia de la que existe en los colegios privados, los subvencionados o los públicos. Entonces como que logré verbalizar una sensación de guata que me decía que los colegios no eran iguales para todos, como una intuición, ¿cachai? Y se nota mucho en el libro todo lo que me ha marcado a mí la educación. Hay cuentos que se tratan completamente de temática educativa. Y es curioso también porque el libro es súper feminista, y la educación en Chile es un oficio feminizado, ¿cachai? El 70% de quienes ejercen la profesión son mujeres. La mayoría son profes, ¿cachai? Profes mujeres. Entonces, como que sin querer todas las cosas empiezan a cuajar y también está presente por eso, como visibilizar que la educación es un lugar donde podéis darte cuenta de las diferencias de clase y donde también podéis darte cuenta de que es un área que está súper golpeada y que la sostienen mujeres en este país. Y es interesante también comprender con los textos de Quiltras cómo el ingreso a la educación superior también va generando otro tipo de impactos en personajes que han tenido tal o cual acceso
a una educación mejor o peor en la básica, en la enseñanza media. Quiltras va a quedar sin dudas como uno de los mejores libros de este año, lo está diciendo así la crítica, lo está diciendo así la cobertura también que le ha dado la prensa. La escritora militante dice: la última edición de la revista Paula, nosotros tenemos un libro de Quiltras de la editorial Los Libros de la Mujer Rota para regalar. Imperdible, no se va a arrepentir. Llame ahora ya al 226-885277. Quien llame al 226-885277 se va a poder quedar con un ejemplar de Quiltras. ¿Por qué, Arelis, te gusta Lily Allen? ¿Algo en especial? Sí, porque en el último tiempo, como soy feminista, me he dado al ejercicio de encontrar más autores, autoras, artistas, mujeres. Y me gusta Lily Allen porque también tiene unas canciones feministas y está bien escuchar pop con conciencia, igual que Supernova y la letra que abre el libro. Vamos a escuchar Lily Allen mientras ya comienza a sonar nuestro teléfono con la gente fanática de Arelis Uribe. I never been on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling alone. At first, when I see you cry, my mental health, I was quite unwell. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling alone. At first, when I see you cry, Llame, marque el teléfono porque todos quienes llamen por el libro Quiltras de Arelis Uribe van a estar participando en un sorteo hacia el final del programa. Ya ha sonado el teléfono, usted no deje de hacerlo. 226-885277, 226-885277 es lo que debe marcar para quedarse con el libro Quiltras.
de Arelis Uribe. Estamos saliendo hasta ahora también por la señal del streaming. Por ahí nos han mandado una fotito, a ver si saluda Arelis a las cámaras a través del www.radionuevomundo.cl. Ya vamos a entrar entonces de lleno a conversar sobre el corazón que recorre distintos textos de Quiltras. Hay, Arelis, algo que se identifica plenamente desde el comienzo hasta el final, una posición femenina, feminista, una visión también muy sensible desde lo femenino, incluso cómplice. Cuéntanos cuál es tu relación con lo femenino a la hora de escribir este libro, a la hora de narrar ciertas historias en donde todo está en código femenino. Sí, lo que pasa es que cuando uno es mujer crece consumiendo historias protagonizadas por hombres. Entonces, no sé, a mí no me sale, por ejemplo, el travestismo literario. No podría escribir me costaría escribir de una experiencia que no conozco, aunque igual lo hago en el libro. Pero quería escribir un libro que pasara lo que se conoce como el test de Bechdel, que es una ilustradora gringa que tiene un test que en el fondo responde a 3 preguntas, que es si hay 2 mujeres con nombres en la obra, si hablan entre ellas y de algo que no sea un hombre. Entonces quería escribir un libro que pasara el test de Bechdel, que fueran historias protagonizadas por mujeres, que hicieran cosas que no fueran como los relatos tradicionales que estamos acostumbrados a consumir, que es que siempre en la película la mujer es la mamá de un hombre, o es la esposa de un hombre, o es la prostituta, o no sé, ¿cachai? O si es la protagonista, es la única que aparece. Entonces quería un libro que estuviera protagonizado por mujeres. Es un gesto político súper... ¿Deliberado? Sí, súper deliberado y bien explícito en el libro. Pero no se hablan como temáticas que sean así como netamente femeninas, porque yo estoy convencida de que ser mujer es igual de universal que ser hombre. Lo que pasa es que estamos tan bombardeados por el androcentrismo, de que todo sea protagonizado por hombres, que los columnistas de los diarios sean hombres, que siempre que hay un panel de opinión todos sean hombres, que esto se termina volviendo universal, pero no es universal. Entonces, las mujeres también nos enamoramos, también tenemos familia, también tenemos dolores, también nos reímos, y yo sé que todo el mundo se puede identificar con esa historia, sea mujer o sea hombre, sea gay, sea hetero, sea trans o no. Y quería probar eso con el libro. Sí, hay elementos de algunas historias que a mí me parecen quizás las partes más crudas de los textos, que tienen que ver con el desapego. Un desapego que tiene que ver, por ejemplo, con la figura del padre en algunos textos, un desapego hacia la familia en general, cuando hay amigas, mamás que se pelean entre ellas, la mamá con un tío, y uno queda totalmente ya despegado de un tronco familiar. Hay desapegos con los barrios también. ¿Qué ha significado para ti ese concepto en general en tu vida, el desapego? ¿Por qué te mueve a escribir? Chuta, yo creo que ahí me hiciste un análisis ya psicoanalítico y no me di cuenta. Pero yo creo que ser niño y niña en Chile y ser pobre es una forma de orfandad. Entonces yo creo que eso queda plasmado en el libro, que eres huérfano. Una vez le leí esa frase a alguien, que ser pobre era como no tener mamá desde chico, que siempre te falta algo, que siempre está ahí. O sea, independientemente de que tengáis tus papás o no, siempre tenéis como, no sé, si tuvieran cortado un brazo, es como una forma de discapacidad, creo yo. Porque siempre queréis acceder a cosas que no podéis tener, y no son cosas como demasiado grandes materialmente, sino que puede ser la salud, puede ser comer bien, puede ser irse de vacaciones, y esas son cosas que la clase media baja en Chile no tiene. Y eso está súper expresado en el libro, en lo que decís tú, el sentimiento de desapego. Y eso se cruza, además, con que vivimos en un mundo súper adultocentrista. Entonces, cuando eres niño, nunca eres muy validado, o los adultos definen mucho qué va a ser tu vida. O sea, en el colegio, los estudiantes son mayoría y no hay democracia en ese sentido, ¿cachai? No mandan en los colegios. O siempre tu voluntad está supeditada a la voluntad de un adulto. Y eso yo creo que también es otra forma de mutilarte, porque en Chile no están reconocidos como sujetos políticos los niños y las niñas. Sí, por eso quizás aparece la amistad a veces como casi como una clave de alianza, ¿no? Como una vía para conocer otro mundo,
para buscar realización de sueños en otro espacio. Es bien intenso cómo se vive la amistad en este libro. Sí, es verdad. Yo creo que cuando viví en un mundo hostil no te queda nada más que la fraternidad, la sororidad, la amistad, pues como la alianza política, el aferrarte a alguien, porque si no te quedáis solo. Sí, algo que me pareció también bien valiente y clave en el libro es cómo se manifiesta también lo que significa el vacío de no contar con cierto capital cultural, sobre todo en el texto Italia, ¿no? En donde Italia, que es una amiga de la voz que lleva la narración, es de una familia con un gran capital cultural, en donde el teatro, en donde el cine son cuestiones que han estado presentes toda la vida, donde la pintura, el arte son parte del crecimiento espiritual de las familias, y eso impacta a la niña que no cuenta con ese capital cultural. Cuéntanos un poco sobre esa visión. Yo creo que hay harto de Arolas en eso, porque cuando entré a la universidad, bueno, en distintas instancias, pero cuando tú venís de la periferia pobre, como decía, como que hay varias cosas a las que no accedís nomás. Pues tú en una columna el otro día escribía, como accedemos a la cultura solo cuando se pasean los monos de París por la Alameda. Y es verdad, no llega al teatro a la periferia, ir al cine es como un lujo que se da a veces. Entonces cuando empecé a salir de la cisterna y entré a la universidad, y eso que fui a la USACH nomás, que es una universidad bien de medio pelo, pobre, con un compromiso bien por la movilidad social. No hay muchos cuicos en la USACH. Yo creo que tuve 1 o 2 compañeros de Ñuñoa y sería. Pero enfrentarme como a esas experiencias como de amigos que tenían más plata que yo y conocer sus casas, ver las cosas que comían, como fijarme en la loza, como todas esas cosas que te impactan, porque tú no sabís que hay gente que duerme en camas de 2 plazas y es joven, ¿cachai? O que, no sé, tiene queso y palta todos los días. Suena súper miserable lo que estoy diciendo, pero es verdad. Cuando yo era chica en mi casa se tomaba bebida solo cuando había visitas, ¿cachai? Como, no sé. Entonces, es bien transparente como de mi experiencia personal cuando empecé a tener roces sociales y me empecé a dar cuenta de cómo vivía la gente que tenía más plata que yo. Y fue súper impresionante constatarlo. Sí, en ese sentido también... Yo lo decía en la lectura del texto Italia, que para mí es el más potente dentro del libro. Mueve también esa lectura apasionada, en momentos sugerentes, en otras partes bien expresa, hacia quizás una idea de resentimiento. ¿Qué es para ti el resentimiento? ¿Cómo crees que se debe lucir también el resentimiento en la ficción? Yo creo que el resentimiento es un sentimiento necesario y muy noble. Y creo que para mucha gente a la que este sistema se le ha cagado finalmente, es súper válido y comprensible que lo sienta. Pero yo creo que hay que pasar de ese resentimiento y de la rabia a la acción de distintas maneras. Yo he intentado hacerlo a través de la escritura, a través de columna, o no sé, del libro. Ahora igual pienso que el libro, no sé qué tanto puede aportar concretamente como a cambiar el sistema, no sé, me parece que simbólicamente es muy importante porque echáis a correr discursos que no siempre están presentes y eso igual es un aporte. Ahora, yo siento que un aporte más concreto, por ejemplo, yo lo hago en el OCAC como feminista, que tenemos un proyecto concreto de educación, de empoderamiento, tenemos un proyecto de ley en el Congreso, eso es como más concreto, siento yo, desde lo simbólico, pero concreto. Entonces, bueno, creo que es súper entendible ese resentido y yo es un concepto que rescato y que del que no me avergüenzo porque encuentro que está bien tener rabia, porque si no tenéis rabia y no te incomodan las cosas, es imposible que trabajéis para superarlas. George Orwell tiene una frase que dice que es a través de la desobediencia y solo se ha progresado a través de la desobediencia y de la rebelión. Y yo adhiero completamente a esa frase. ¿Y tú crees que el resentimiento es bello o crees que, por ejemplo, en el texto Italia se realizó un trabajo para conectar el resentimiento con lo bello que está en la relación, por ejemplo, erótica entre 2 personajes que son 2 mujeres? Sí, el otro día conversaba con otra periodista y me preguntaba algo parecido, si había belleza en la pobreza. Y yo le decía que ser pobre es una mierda, ¿cachai? No hay nada de bello en ser pobre. No, yo no creo en esos discursos cristianos de que Jesús quiere tanto a los pobres que los multiplica y no va a hacer nada por cambiar la pobreza.
Lo que sí creo es que puede haber belleza al remembrar o al hablar sobre la pobreza, pero como una expresión artística. Por ejemplo, pienso en las fotos de Jorge Larraín, ¿cachai? O ahora hay una exposición de Sebastián Salgado en Las Condes. Es muy bella la forma de representar la pobreza, pero porque la belleza se cruza con la dignidad. Y yo creo que ahí está la clave, porque generalmente estos relatos tradicionalmente cuicos son súper displicentes con la pobreza o la caricaturizan a través de La Cuatro Dientes o de programas espantosos como lo hacía, no sé, Happening con Ja, riéndose de los pobres, que es algo que a mí me violenta demasiado, que no me da risa, me duele. Entonces, yo creo que es súper importante entrar a disputar cómo nos retratamos entre nosotros con dignidad. Y en la medida que hay dignidad, yo creo que aparece la belleza. Sí, sí, qué interesante eso. Creo que él es clave. La belleza, lo bello, está en la dignidad, ¿no? Porque yo en la lectura de este libro he encontrado mucha dignidad en ese resentimiento, y para mí eso es bello, el que te mueva a una posición quizás espiritual superior a un momento más mágico, quiere decir que hay belleza, y la belleza está movida por la dignidad en este caso. Así es que es el libro Quiltras de Arelis Uribe que hoy estamos revisando, con quien hoy estamos conversando. Llama al 226-885277, 226-885277. Este libro también es bien interesante porque es una mirada plenamente también generacional, ¿no? Hay un cuento que se llama rockerito83@yahoo.es, que es también uno de los más interesantes, en donde se cuenta qué significó para muchos de nuestra generación el ingresar a internet, el tener pololas virtuales, el juntarse y que esa persona quizás a veces no sea lo que uno se esperaba. De eso también vamos a hablar, de eso y de erotismo presente en buena parte de los textos en Quiltras de Arelis Uribe, por Los Libros de la Mujer Rota, uno de los libros más interesantes de este año. Llama al 226-885277 si es que lo quiere. Denver, los vampiros en la Nuevo Mundo.
esta multitud me acoge y bailamos sin preguntarnos nuestros nombres. Conversamos para todo el país con Arelis Uribe a partir de la publicación de su libro Quiltras, que está resultando todo un éxito también para la editorial Los Libros de la Mujer Rota. Arelis, el erotismo femenino, lésbico, es algo que está presente en varios de los textos y que se convierte también en una clave narrativa muy, muy apasionante, muy, muy atrapante. Hay un tratamiento también desde el punto de vista erótico, bello del cuerpo de la mujer, que crea imágenes muy, muy potentes. La aparición de la palabra pezón, calzón, son conceptos que están muy bien desarrollados. Cuéntanos qué importancia tuvo para ti, qué relevancia la exposición también del erotismo entre mujeres. Sí, a mí me gusta mucho ese cuento, que en el fondo es como el cuento más gay del libro. El primero también. El primero también es gay, pero el de las primas. Sí, el de las primas también. Pero yo creo que Italia es el más gay porque tiene una escena de sexo. Y no sé, la verdad, hay hartas cosas que vienen como de la intuición. Y lo que a mí me gusta de ese cuento, lo voy a explicar un poco como de la estructura, es que es la historia de dos amantes, dos amigas, dos pololas, que se conocen y se empiezan a acercar, y después llega un momento que se empiezan a distanciar. Y la estructura del cuento está hecho de tal manera que el momento que están más cerca es cuando hacen el amor, o tienen sexo, no sé cómo quieren decirlo, o tiran. Y luego, que es el clímax del libro también. Entonces su clímax es el clímax del cuento, en el fondo. Y luego viene como todo un desenlace y como un desencanto de esa pareja. Entonces yo sí pensé conscientemente que quería que el clímax del cuento fuera el clímax de su relación y fuera un clímax literal, ¿cachai? Literalmente tienen un orgasmo. Y nada, escribí como describí una relación sexual entre mujeres, como me imagino yo que es, porque no he estado con ninguna mujer hasta ahora. Y tomé imágenes bueno, ahí de nuevo está como esta idea de que lo narré pensando que se lo estaba contando a alguien. Y tú cuando le contáis a alguien, quizá contáis esas cosas como y le toqué la guata, o entonces sentí su olor, como que son ese tipo de cosas las que uno describe cuando como que está remembrando, recordando como a la persona que te gusta, y cerráis los ojos y son como imágenes las que te vienen a la cabeza. Entonces traté de expresar eso, que Italia está compuesta de puras imágenes, de pura añoranza, de esta voz que está súper enamorada y que le duele caleta como haber perdido como el amor de su vida. ¿Tomaste algún modelo o algún escritor en particular como referente para el manejo de la tensión? No. Porque la tensión está muy bien trabajada en diferentes textos, a veces te sorprenden hacia el final. Es una clave que no se puede desconocer, la tensión presente en el desarrollo de la historia. Yo creo que eso es aprendizaje nomás, como te decía al principio de la entrevista, he tomado muchos talleres literarios y yo creo que ahí aprendí un montón. O sea, me acuerdo perfecto de cosas que me dijo la María José Viera Gallo en un taller, que era que los cuentos están dirigidos a su final, que los cuentos son como flechas, que tenéis que avanzar siempre a un punto. Y no sé, alguna vez tomé talleres de guión, me leí los libros de guión de Gabriel García Márquez. Entonces, tú sabís que en una historia, para contarla bien, tenéis que establecer como los puntos de giro, ir avanzando, ir saltando de giro a giro, como para ir explicando y decir lo que queréis decir sin distraer a la gente que te está leyendo y sin perderla. Entonces, igual hay
hay harto trabajo técnico detrás del libro. Qué bueno que se note porque yo no sé si tengo un referente específico como, no sé, pues me encanta la atención en Bolaño, no sé eso, pero sí te puedo decir que aprendí mucho de los libros de teoría narrativa de Gabriel García Márquez, por ejemplo. Y eso hay que destacarlo, ¿no? Sobre todo cuando uno ha escrito, porque para llegar a ese nivel de tensión, siempre detrás hay mucho trabajo, mucho más trabajo que el que inspiró a la escritura primera, ¿no? O sea, además, porque por ejemplo el libro, no sé, la gente yo creo que se lo lee en 1 o 2 días, son cortitos, son intensos pero breves los cuentos, pero lo estuve escribiendo 2 años y de ahí antes... Nada, pues he tomado talleres durante años también, entonces hay como 10 años de trabajo en el libro al final. El humor también aparece, rockerito83@yahoo.es, es el correo electrónico de un personaje, de una personaje o de un personaje. Es él. Es él. Él se llama ¿sí? Rockerito. Y ella... Ella tenía un mail era que era como Panquita. Dark Maiden. Sí. Y, como un mail muy emo adolescente de me he visto solo de negro. bueno, aquí aparece la proeza que significaba el conectarse a internet a inicios de los 2000, a mediados también. Aparece lo que significaba Messenger, lo que significaba tener pololos virtuales. Este texto es bien generacional en ese sentido. Sí, Diego Zúñiga cuando presentó el libro puso énfasis en eso. Yo nunca lo había pensado en lo generacional que era. Me pasa mucho que a medida que he tenido entrevistas o que hay lecturas del libro, me he dado cuenta de cómo ha ido cuajando o cómo finalmente la propuesta que yo tenía cuaja súper bien en lo generacional. De hecho, la portada es un boleto de micro que usábamos quienes fuimos niños, niñas, adolescentes en los 2000, los 90. Y es loco porque si tú conocías ese código te va a llamar la atención, y es muy probable que cuando lo leas te va a llamar la atención por lo que dice, como por ejemplo el cuento que habla como de estas experiencias de lo que es crecer, desarrollarse y vivir como tus primeras experiencias eróticas, sexuales, pero siendo un millennial, si querís, como siendo un joven, una joven que desarrolló todas esas etapas con internet en la casa. ¿Qué te movió, Arelis, a mostrar también muchas imágenes, lugares y nostalgias de lo rural, de espacios como San Bernardo o más al sur, de gente que toma el tren para ir a juntarse con alguien? Sí, es que hay hartas intuiciones, hay hartas cosas que a mí como que me mueven, me tocan la fibra, y creo que todas esas están o vienen como de lo marginal, de lo que está en los bordes, que no sé, porque no vengo de ahí también, ¿cachai? Desde la perspectiva de la clase o de lo femenino. También yo viví mucho tiempo en lo rural, viví muchos años en Talagante, entonces sé lo que es como que las cosas no lleguen, que hay muchas imágenes de ese cuento que también son reales, como querer ir al Eurocentro para por fin tener los parches en la mochila, porque en Talagante no había nada, ¿cachai? Entonces, la distancia territorial también es un factor. Sí, pues o sea, vivir en la ciudad es un privilegio, ¿cachai? Como que está ahí, hay muchas tensiones que son privilegios, son violencia, y están súper retratadas en el libro, y son lo gay, lo infantil, la educación pública, son como puras identidades que han sido súper golpeadas por la sociedad chilena y están ahí reivindicadas en el libro. El libro, como cualquier obra artística, tiene diversas interpretaciones y recepciones por parte de quien lo lea. Pero a ti, si tuvieras que señalar, ¿cómo te gustaría que quede el corazón de quien lo lee? ¿Qué me dirías? Me gustaría que se quedara con las imágenes de amor, porque muchos de los cuentos que escribí yo siento que están atravesados por el amor, de verdad, como el amor entre primas, el amor entre amigas, el amor a lo que uno hace, el amor al lugar de donde uno viene, el amor a sus viejos, el amor a una mujer distinta a ti. Entonces eso, yo creo que es un libro súper amoroso. En el fondo está lleno de amor. Y lo decía el Che, pues, que en el fondo la revolución está motivada por el amor. Hay mucho amor, Arelis. Gracias por tu visita, por tu conversación. Felicitaciones nuevamente por la escritura y todo el trabajo que hay detrás de este libro, que está teniendo muy buena recepción y que se debe a, como tú lo decías, casi una década de trabajo por perfeccionarse, por escribir mejor y por expresar de la mejor manera posible lo que uno tiene en el corazón. Sí, oye, gracias por la invitación, bacán estar acá contigo, Richard, sabes que yo te aprecio mucho de distintas militancias, así que bacán compartir acá en la radio. Vamos a anunciar al ganador, es O Raúl ganadora. González Machuca. De esta forma estamos terminando Raúl. el programa de hoy.
Muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon. Raúl debe venir a buscar el libro aquí a la radio de 11 a 19 horas, San Pablo 2271. Se lo vamos a dejar firmado. Se lo vamos a dejar firmado Exactamente. entonces con la pluma de Arelis. Nos despedimos con un tema, una canción ideal para leer este libro en varios pasajes, sobre todo el texto Italia. Gracias a todo nuestro equipo realizador, José Parra, Camila Araya en la producción, Alejandro Díaz en los controles. Soy Richard Sandoval y estaremos juntos mañana de 3 a 7 nuevamente aquí en el Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena y de la literatura en Radio Nuevo Mundo. Vez en el año que ya se sentía calor, pero ahora no vale la pena gastar toda mi vela. Ya no quiero ocupar el tiempo en competir en este universo, esta cordillera. Quiero que tu espada me atraviese solamente a mí. Al centro de mí y encuentres la voluntad acá así. Cuando te vi aparecer, yo aún no sabía que tú estabas empezando. A otra voz tú respondías. Ahora decidí, me retiro de esta batalla. Enfundo mi espada, aguanto la daga profundo. Respiro, me entrego a la ley de existir. Pero ahora no vale la pena gastar toda mi vela. Ya no quiero ocupar el tiempo en competir en este universo, esta cordillera. Quiero que tu espada me atraviese solamente a mí. Al centro de mí, solamente a mí. Una nueva que cambia al centro de mí. Esto fue Todo por la Tarde. ¿Te gustó? Entonces escúchanos mañana desde las 3 en Radio Nuevo Mundo. Baby,